Catastrófico panorama del huracán Helene en el sureste. Los muertos ya se cuentan por decenas y los apagones por millones. Autoridades se apresuran a salvar vidas en medio de la tormenta más agresiva del siglo. Regresa la emergencia climática al Pacífico mexicano. Acapulco otra vez en ruinas tras el paso del huracán John. Inundaciones severas y dramáticos deslaves cobran más vidas humanas. Golpes, machetazos y puñaladas. Una batalla campal arruina partido de fútbol en Medellín. ¿Qué desató la pelea entre los hinchas? La violencia deportiva alcanza niveles alarmantes. ¡Te amamos, viejito! El fenómeno López Obrador y su partido Morena. Cómo en 6 años transformaron el mapa político de México y conquistaron una aprobación histórica. Las claves de su popularidad entre millones de mexicanos. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Nurmila. Gracias por su sintonía. Vamos a iniciar con impactantes imágenes de la devastación que dejó el huracán Helene a su paso por el sureste del país. Esto después de tocar tierra alrededor de las 11 de la noche en el área de Big Bend, Florida, como huracán categoría 4. El primero de esta en golpear la región desde que se tienen registros que datan del año 1851. El panorama es absolutamente desolador. Hay casas destruidas, árboles y postes caídos y al menos 40 fatalidades en Florida, Georgia y las Carolinas. También tenemos registro de que más de 4 millones de casas y negocios amanecieron hoy sin servicio de electricidad. Varias ciudades están bajo el agua por la caída de hasta 20 pulgadas de lluvia. Bueno, vamos a iniciar nuestra cobertura en equipo en Tampa, Florida, que es una de las primeras ciudades en sentir el embate del huracán, que ya se degradó a tormenta tropical. Nos conectamos con Rafael Garrido, quien nos informa cómo está el panorama horas después de este apocalipsis. Hola, Rafael. Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, así es. Aunque ya lo peor pasó, las autoridades aún le dicen a la comunidad, le ruegan a los vecinos del área de la bahía de Tampa que por favor se mantengan en sus hogares, en especial aquellos hogares donde hay inundaciones. Podemos decirles que la advertencia que había ayer, la advertencia de tornado y la advertencia de marejada ciclónica se cumplió. Hubo tornado que desprendió grandes árboles y ustedes lo van a ver a través de nuestras imágenes, desprendió grandes árboles de raíz, cayendo en casas y cayendo en autos. Ha sido progresivo el ir rescatando a algunos vecinos, algunas personas que necesitan salir, en especial aquellas personas con requerimientos especiales para ser trasladados al Hospital General de Tampa. Lamentablemente, una persona que la noche de este jueves falleció cuando un letrero de los vehículos, de estos letreros que normalmente indican las señales, le cayó encima del vehículo. Y la segunda persona fue una señora de aproximadamente 70 años que murió dentro de su vivienda, y cuando llegaron las autoridades había agua dentro de la vivienda y también había algunos artefactos eléctricos, por lo que se presume que pudo haber muerto a causa de un cortocircuito, haber muerto por ser electrocutada. Nosotros seguiremos transmitiéndoles, seguiremos llevándoles toda la información que ocurre acá en el área de Tampa y también en zonas cercanas. Los puentes estamos esperando que sean reabiertos, tanto el ingreso como la salida de la bahía de Tampa. Soy Rafael Garrido y volvemos con ustedes. Qué bueno que el panorama está por lo menos mejorando lentamente. Gracias, Rafael. Bueno, los estragos de la tormenta se extienden a varios estados, dejando a decenas de fatalidades. Y ahora azota las Carolinas, donde ya se emitieron órdenes de evacuación. Nuestro compañero Anthony Belchi nos tiene el informe completo. Tras tocar tierra en Florida, Helene también ha descargado su furia por los estados de Georgia y las Carolinas. En Atlanta, unas 300 millas de donde pasó el ojo del huracán, ha dejado imágenes como estas. No se veía algo así en 104 años. Vehículos y viviendas quedaron bajo el agua. Al menos 11 personas han muerto en Georgia y docenas continúan atrapadas en sus casas. Generalmente en un ciclón el agua es lo más mortífero.
O sea, el 75% de las personas que mueren durante un ciclón es debido a la marejada ciclónica. Los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche atendiendo sobre todo llamadas de auxilio, ya fuera por inundaciones como en esta casa o por incendios provocados por cortocircuitos. Unas imágenes que reflejan el terror o a este hombre a quien el huracán le sorprendió en alta mar y fue rescatado junto a su mascota. Las ráfagas de viento y lluvia se notaron a más de 600 millas de la trayectoria del huracán, como en Miami, lo que da una idea de la fuerza de este ciclón. Tremendo aguacero que cayeron. Digo, bueno, menos mal que no hizo tanto viento, porque en los trailers hay un peligro, se lleva los trailers. Se espera que el ciclón se vaya degradando a lo largo del fin de semana, pero las autoridades piden no bajar la guardia, sobre todo porque se podrían registrar algunos remanentes de agua y viento. La lluvia continuará afectando la zona y en estas bandas que vemos aquí, entrando a las Carolinas, donde están las tormentas, ahí se pueden desarrollar tornados. Así que tenemos que estar bien al tanto de esa posibilidad para aquellos que están bien alejados del sistema, pero están siendo afectados todavía por Helene. El paso del huracán también ha provocado numerosas afecciones en los aeropuertos. En todo Estados Unidos, más de 2.100 vuelos se han retrasado y al menos 800 se han cancelado, pero poco a poco todo está volviendo a la normalidad. Sí, han habido muchas cancelaciones, pero todo es adentro de Estados Unidos, más. Entonces, como yo voy afuera, voy a Guatemala, entonces creo que no hay ningún problema. También hay cancelaciones de vuelos al extranjero, por eso las aerolíneas recomiendan llegar con suficiente tiempo de antelación y también para tener margen de maniobra ante los imprevistos del ciclón. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Qué fuerte, Anthony, gracias. Vamos a continuar monitoreando la tormenta tropical John, que también avanza en la costa del Pacífico, causando peligrosas inundaciones, impresionantes deslaves que dejan miles de damnificados y al menos 16 muertos. Víctor Blázquez nos tiene el reporte de lo que se vive en Acapulco, Guerrero. Deslaves en cerros, poblados incomunicados y más de 40 colonias inundadas hasta los 6,5 pies son parte del saldo que deja el huracán John en Acapulco, Guerrero. Así se vivieron momentos de terror al ver cómo algunas casas con todo y albercas se venían abajo cuando los aludes de tierra se desprendían. Otras fueron tragadas por los ríos caudalosos. Los autos tenían el agua hasta el techo y los árboles que el viento derribó los aplastó. En esta otra imagen se ve cómo el caudal se lleva a una persona sin que se conozca su paradero. Empezaba la lluvia fuerte, horrible estuvo. Son miles de familias que perdieron todo en cuestión de instantes. Pero eso no es todo. Otras miles más están incomunicadas, mientras que las labores de rescate avanzan lentamente. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, que ha llovido muchísimo. La principal vía de comunicación entre la capital del país y el puerto turístico también está dañada. En diversos tramos hay derrumbes que hacen por momentos imposible pasar con los autos y camiones. Y apenas empezaba yo otra vez a empezar a reparar algunas cosas y ya viene esta tormenta y es otro atraso. Acapulco apenas se recuperaba de los destrozos que dejó Otis, un huracán categoría 5, hace poco menos de un año. Debemos mantenernos alerta y extremar las medidas de precaución contra lluvias intensas. John se dirige hacia el norte por las costas del Pacífico mexicano y después de Guerrero seguirá Colima y Michoacán, los estados que posiblemente tengan afectaciones por las lluvias intensas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Víctor, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema completamente porque el alcalde de Nueva York, Eric Adams, compareció en corte este viernes y se declaró no culpable de 5 cargos que se le imputan. Adams se mostró positivo cuando presentó su declaración en la sala de un tribunal en Manhattan. Al alcalde se le acusa de fraude electrónico, soborno y también recibir contribuciones ilegales a su campaña. De ser encontrado culpable, podría pasar décadas en prisión. La vicepresidenta Kamala Harris visitará este viernes la frontera sur en el estado clave de Arizona. Aquí la candidata demócrata está perdiendo terreno frente a Donald Trump por casi 6 puntos porcentuales.
Harris dará un discurso en el que pedirá restricciones fronterizas más duras y también responsabilizará a Trump del fracaso de la reforma migratoria bipartidista que fue eliminada en el Senado a principios del año. Esta es su primera visita a la frontera en 3 años. Y mientras tanto, en Nueva York, el expresidente Trump y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunieron por primera vez en 5 años. Durante el encuentro, el candidato republicano dijo que trabajará para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, con un acuerdo que sea bueno para las dos partes. Es momento de una breve pausa. No se despegue. Al volver, se acaba el sexenio de López Obrador, alcanzando tasas de aprobación que pocos han logrado. ¿Cómo logró su popularidad y también asentar el dominio del partido Morena en la política mexicana? Entérese en la tercera y última parte de nuestro reportaje especial sobre el legado de AMLO. Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Abrazos, no balazos. ¡Nuestros hijos, dónde están! He padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Este 1 de octubre, Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio con un índice de popularidad de más del 60%, una de las más altas en la historia de México. Pero vamos a analizar cuál fue la fórmula para mantener una aprobación tan elevada entre millones de mexicanos y por qué, a pesar de los esfuerzos de la oposición, no pudieron derribarlo. Arturo Vega nos explica esto en la última parte del legado de AMLO. ¡Es un honor estar con Obrador! En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con el apoyo de más de 30 millones de personas. Hasta ese momento era el político más votado en la historia de México. Su popularidad la construyó de una manera distinta al resto de la clase política. Y vengo también a decirles que yo no voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre. López Obrador hizo algo que no había hecho prácticamente ningún político en las últimas décadas. Recorrer el país prácticamente municipio por municipio. Tras la creación de Morena en 2011 y ganar la presidencia de México en 2018, el partido que él formó se consolidó y cambió el mapa electoral en tiempo récord. Bastaron 6 años para ganar 23 gubernaturas y tener una amplia mayoría del poder legislativo. Según algunos analistas, con la creación de Morena, López Obrador no respondió a una coyuntura electoral, sino a una necesidad territorial. ¡Viva México! Para quienes lo apoyan es una idea de pertenencia, de visión, de proyecto a largo plazo. Al momento que existe una persona que tiene todo el dominio del discurso moral, que es visto por una medida como el titular del bien, obviamente va a requerir gobernar a través de la constante fabricación de enemigos del sistema. Si no tenemos organización, es más difícil enfrentar a la mafia del poder. El discurso en contra de lo que él llama conservadurismo, es decir, aquellos políticos de derecha y empresarios afines, ha sido clave para ganar simpatizantes y fortalecer su imagen. Pudo establecer una diferencia entre los buenos y los malos. Felipe Calderón, Claudia X González, que en realidad fue la perfecta persona de paja para el gobierno. En 6 años, los partidos de oposición no lograron ser un contrapeso para el gobierno federal, ni para la figura que representa López Obrador en la vida política del país. La oposición se negó a renovarse, se negó a adaptarse a una nueva circunstancia nacional, no entendió el rechazo social a ese pasado inmediato. A pocos días de terminar su mandato, distintas encuestas arrojan números favorables en cuanto a la aprobación del presidente de México. En promedio, entre el 61 y 65% de la población avalan el trabajo hecho por el jefe del Ejecutivo. Gracias. Que Dios le bendiga, lo queremos, señor presidente. Te amamos, viejito. Que él es honesto, muy humilde. No va a doler cuando ya se vaya, no va a doler. Él es un hombre de territorio, no de escritorio, es un hombre cercano a la gente. Yo creo que eso es lo que le ha generado la simpatía
el amor del pueblo y la cercanía. Fue una transformación de 360 grados. Otros partidos no lo habían hecho. Primero eran ellos y después nos salpicaban con lo que sobraban. Buenos días. Tardes, ánimo. Las conferencias matutinas, mejor conocidas como mañaneras, fungieron un papel fundamental para la comunicación, no solo con sus seguidores, también con los partidos de oposición. Fue tanto su éxito que incluso en 2023 se convirtió en el streamer más visto de toda Latinoamérica, con casi 50 millones de vistas. En este espacio también se dieron momentos con frases célebres. ¡Fuchicaca! Ya les dije, sí, viejo sí, guango no. Me canso ganso. Y ahora sí, a desayunar. Para la oposición, el presidente de México pasará a la historia como el peor mandatario del país, incluso señalado como dictador. En febrero pasado, el mandatario presentó su última lista de reformas constitucionales. 3 de ellas ya fueron aprobadas por el nuevo Congreso. Reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos, traspasar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y la reforma al Poder Judicial que permite la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cerrando el sexenio con una de las políticas más controversiales de su mandato. La democracia en estos momentos está en un riesgo de ver cómo los espacios efectivos de rendición de cuentas, de participación ciudadana, los está ganando una estructura política. Pero sus simpatizantes piensan lo contrario. Es un cambio de régimen derivado a que nosotros vivimos durante 30 años en el neoliberalismo, imagínense nada más, en donde se privilegiaban una sola clase. Con la mayoría legislativa ganada en las pasadas elecciones, el partido en el poder tendrá mayor facilidad de reformar la Constitución en el próximo sexenio. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. AMLO dejará oficialmente el Palacio Nacional este 30 de septiembre y el 1 de octubre Claudia Sheinbaum, la primera presidenta electa de México, va a estar tomando la batuta. AMLO, por su parte, dijo que se va a retirar para siempre de las canchas políticas y va a vivir en su casa en Palenque, Chiapas, escribiendo e investigando. Hacemos una breve pausa, no se despegue. Al volver. Hinchas desatan una batalla campal en pleno partido de fútbol. Entérese qué fue lo que desencadenó el enfrentamiento. Conductores en China son sorprendidos por enorme explosión de excremento. Las impresionantes imágenes al volver, no se las pierda. Seguimos con más información. En Colombia, la celebración de un gol en un partido de fútbol desató un sangriento enfrentamiento entre hinchas. Este dejó un saldo de decenas de heridos. Vamos a la capital colombiana con Carolina Gómez, quien nos tiene el reporte. Tarjeta roja para los actos de violencia y batalla campal que se armó entre hinchas en el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, mientras se jugaba un partido entre el Deportivo Nacional y el Junior de Barranquilla. Cuando eran los 54 minutos del partido, cuando Justo Nacional hacía el segundo gol, hay una confrontación. Todo comenzó, según las autoridades, porque los hinchas del Junior le quitaron una bandera a los del Nacional mientras celebraban el gol de su equipo. De ahí en adelante, el enfrentamiento se regó como pólvora entre unos y otros, suspendiendo el partido y necesitando la intervención de la policía por la extrema violencia. Tenemos un estimativo de aproximadamente entre 20 a 25 personas que fueron valoradas por diferentes golpes, pero definitivamente 3 fue necesario el traslado a centro asistencial por la complejidad de algunas heridas y que en este momento están estables, como lo decía anteriormente, en centro asistencial. Muchas personas después de la batalla pidieron más control y vigilancia en los estadios, pero el secretario de Seguridad de la ciudad afirmó que la falla fue de los promotores del partido, que no lograron hacer un efectivo filtro para evitar el ingreso de armas. Las condiciones de seguridad son para los ciudadanos que entendieron que la fiesta del fútbol se vive en paz, punto. Los bandidos no tienen por qué ir a los estadios. Si un hincha anda con una navaja, un machete, más que hincha,
es un potencial delincuente. A esta hora se analizan más de 8 horas de video para detectar quiénes fueron los que las autoridades denominaron como asesinos en potencia. Y también se reúnen para determinar las sanciones que tendrán los operadores logísticos y los hinchas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Aterrador que el deporte se preste para este tipo de violencia. Gracias, Carolina. Conductores en el sur de China se vieron sorprendidos por una enorme explosión de excremento. Sí, escuchó bien. El video que revuelve el estómago muestra el momento en que una tubería de aguas negras estalló en una transitada autopista, empapando de excremento a todos los vehículos y las personas que estaban muy cerca. Según medios locales, nadie resultó herido y se cree que los empleados de los ductos recién instalados estaban realizando una prueba de sesión. ¡Qué horror! Y en otra información, este viernes murió la actriz británica Maggie Smith a sus 89 años. Ella fue conocida por interpretar el legendario papel de la profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter y también Violet Crowley en la popular serie Downton Abbey. La célebre actriz, ganadora de 2 Oscars, deja una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, con una carrera que abarcó más de 6 décadas. Sin revelar causa de su muerte, sus hijos y nietos se despidieron de ella, llamándola una extraordinaria madre y abuela. Y con eso llegamos al final de su noticiero Estrella TV. Yo soy Nurmila y ha sido un placer estar con ustedes en estos 4 años de carrera. Nos vemos en la próxima.